Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para zambullirnos en un tema candente. Oh, Tan candente que parece una liquidación de presidentes. de veras. ¿Será que los gobiernos están en oferta? Más bien parece que andan regalando errores a diestra y siniestra. Es verdad. Y lo peor es que la factura la pagamos todos nosotros. Exacto. Sí. Hoy vamos a viajar por Norteamérica. Uy. Desde la supuestamente perfecta Canadá Ah, hasta la siempre dramática Venezuela, qué miedo. pasando por nuestro querido México. Ay, caray. Listos para desentrañar este despapalle político. A ver, la idea es que al final de este viaje podamos responder a una pregunta clave. ¿Nuestros gobiernos realmente nos representan o viven en una burbuja ajena a la realidad? Buena pregunta. ¿Tú qué piensas? Empecemos con Canadá. Claro. La tierra del jarabe de arce y la amabilidad extrema. Mm, Pero ¿será que tras esa imagen idílica se esconden problemas serios? pues aunque parezca increíble. Sí, Cuenta, por ejemplo, el mercado inmobiliario en ciudades como Toronto o Vancouver está por las nubes. No me digas. Imagínese, un estudio reveló que el precio promedio de una casa en Vancouver es 14 veces el ingreso familiar promedio. Wow. Eso significa que para comprar una casa, una familia promedio tendría que ahorrar durante 14 años. Y eso sin comer, claro. Exactamente. Qué barbaridad. Y no solo eso, su sistema de salud del que tanto presumen también está en aprietos. ¿en serio? ¿Sabían que la espera promedio para una resonancia magnética en Canadá es de más de 2 meses? En comparación, en Estados Unidos la espera es de 2 semanas. No puede ser. Increíble, ¿no? Parece que la imagen perfecta de Canadá se está resquebrajando. ¿Y qué hay de sus famosas iniciativas verdes? Ah, ¿Realmente benefician a la gente o son solo una fachada? esa es la pregunta del millón. Sin duda. ¿Están los gobiernos realmente enfocados en las necesidades de la gente o solo se preocupan por la imagen? Pasemos ahora a México, Ándale. donde la política es un espectáculo sin fin Más emocionante que cualquier telenovela. y con más drama que una obra de teatro griega. Sin duda. Hablemos, por ejemplo, de esos programas sociales diseñados para ayudar a la gente, pero que se financian con los impuestos Sí, de oye, esa eso. misma gente. Es como quitarle un peso a Juan para dárselo a Pedro. ¿Sí? Y al final, ¿quién carga con el peso de los impuestos? ¿Quién? La clase media, por supuesto. Exacto. Mientras el gobierno predica la austeridad, Sí. los de arriba parecen inmunes, Mm. bonos privilegios, gastos excesivos. Ah, La élite vive en un mundo aparte. totalmente. Y no olvidemos los famosos megaproyectos, ¿Cuáles? tan ambiciosos como controvertidos. Pues sí. Ahí tenemos el Tren Maya, por ejemplo. ¿Sabías que se estima que costará $20 mil millones, el doble del presupuesto inicial? No. Y eso sin contar la deforestación de más de 100,000 acres de selva tropical. Increíble. Un claro ejemplo de prioridades mal puestas, según muchos críticos. Tienes razón. Pero bueno, al menos son creativos para recaudar fondos, ¿no? Ah, sí. Primero fue la rifa del avión presidencial, Sí. y ahora se habla de ranifar puestos de jueces. Hace el colmo del absurdo. Una sátira de la realidad política mexicana. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué me dices de la ocurrencia de Trump de convertir a México en el estado número 52 de Estados Unidos? Como si fuera tan fácil. Y por cierto, ¿qué demonios es eso de la bebida naranja del Nilo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Parece un chiste, una forma de burlarse de los problemas fronterizos, pero algunos se lo tomaron en serio. De verdad. Imagínate México como un estado gringo. Sería un giro argumental digno de una telenovela, ¿no crees? Ansiedades reales mezcladas con humor absurdo y politiqueo barato. Lo que nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuál? ¿Qué dice de un país cuando sus problemas se convierten en el chiste de otro? ¿Son estas propuestas disparatadas un signo de desesperación o solo teatro político? Antes de sumergirnos en el drama venezolano, Uy, hagamos una pausa. claro. ¿Qué te ha llamado la atención hasta ahora? El contraste entre la percepción y la realidad. Interesante. Canadá con su imagen impecable luchando con problemas reales. México, donde el humor enmascara problemas profundos. Es cierto. Un recordatorio de que las cosas rara vez son lo que parecen. Tienes razón. Y ahora abróchense los cinturones porque nos adentramos en una situación tan trágica como increíble. ¿En serio? La crisis en Venezuela. Párense para un viaje al corazón de la tormenta. Ya vamos. Estamos hablando de una inflación galopante, apagores constantes, un sistema de salud al borde del colapso. Es una lucha diaria por la supervivencia para millones de venezolanos. Así es. Imagínense no poder comprar lo básico, vivir con miedo a los apagones o ver a sus seres queridos sufrir sin acceso a atención médica adecuada. Una situación terrible. Y mientras tanto, los que están en el poder parecen vivir en un universo paralelo ajenos al sufrimiento de la gente. Es verdad. Una realidad desgarradora. Totalmente.
Esta situación ha provocado un éxodo masivo de personas que huyen del país en busca de una vida mejor. Familias separadas, ciudades vacías. Una nación que se desangra. Qué triste. Una crisis humanitaria de proporciones épicas. Lo que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad del liderazgo y la resiliencia del espíritu humano. Profundo. ¿Cuánto puede soportar un pueblo? ¿Qué pasa cuando la esperanza comienza a desvanecerse? Preguntas difíciles. Sin duda. Pero no se desanimen porque en la segunda parte de este Deep Dive exploraremos cómo la gente está luchando, exigiendo cambios y sacudiendo el tablero político. Me encanta. Veremos cómo el humor puede ser un arma, cómo las protestas pueden encender un movimiento y cómo la presión internacional puede poner contra las cuerdas a quienes abusan de su autoridad. Interesante. No se lo pierda. Espero la segunda parte con ansias. Y hablando de gente que se organiza para exigir cambios, recordemos ese movimiento satírico en Canadá Sí. que proponía convertir el país Ajá. en el estado número 51 de Estados Unidos. Sí, esa respuesta irónica a las burlas de Trump hacia Trudeau. Fue como decir, si crees que puedes gobernarnos mejor, pues llévanos. Lo curioso es que esa broma se convirtió en un movimiento real. Increíble, ¿no? El poder del humor para generar debate y hasta cambiar la opinión pública. Totalmente. Aunque me imagino a los canadienses cambiando su famoso sorry por un y'all sureño. Entrate, Ese es un cambio radical, ¿eh? sin duda. Pero hablando en serio, la presión de ese movimiento fue tan intensa que Trudeau terminó renunciando. Se convirtió en el primer líder en aceptar la oferta de nuestra liquidación de presidentes. Vaya, ¿quién diría que una simple broma en Internet podría provocar una sacudida política real? Nos hace pensar en las consecuencias inesperadas que pueden surgir de estas tendencias aparentemente ligeras. Y hablando de situaciones que no tienen nada ligeras, recordemos las protestas en Venezuela impulsadas por las denuncias de fraude electoral contra Maduro. Así es. Esas protestas han ido cobrando fuerza, atrayendo la atención internacional y presionando al régimen. Un recordatorio de que la gente tiene poder, que incluso frente a la opresión y las dificultades pueden levantarse y exigir un cambio. Es inspirador ver cómo la gente se une para luchar por sus derechos. Y la lucha no se limita a Venezuela. Hay un creciente apoyo internacional a Edmundo González, una figura clave de la oposición. González se ha convertido en un símbolo de esperanza, un punto de encuentro para quienes creen en un futuro diferente para Venezuela. Sus propuestas se centran en el retorno a elecciones democráticas, reformas económicas, para combatir la hiperinflación y la ayuda humanitaria para paliar la escasez de alimentos. Parece que el mundo empieza a tomar nota de la situación. Varios líderes internacionales han condenado al régimen de Maduro y han pedido elecciones libres y justas. Un rayo de luz en una situación tan oscura. Es fascinante cómo estos eventos aparentemente dispares un movimiento satírico en Canadá, una lucha por la democracia en Venezuela, están conectados por este hilo conductor del poder popular. Demuestra que la gente ya no se conforma con sentarse a ver cómo sus líderes toman malas decisiones, ya sea por apatía, incompetencia o corrupción descarada. Están alzando la voz, usando el humor, la protesta y la solidaridad internacional para exigir cuentas a quienes están en el poder. Y nos lleva a preguntarnos qué sigue, a dónde nos llevará esta ola de activismo ciudadano. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Una pregunta que exploraremos en profundidad a medida que continuamos con este deep dive. Pero por ahora demos un paso atrás y reflexionemos sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué te ha impactado más? A mí la constatación de que incluso en naciones aparentemente estables y prósperas como Canadá, existen problemas subyacentes que no podemos ignorar. Las grietas están ahí aunque no siempre sean visibles. Y en lugares como México y Venezuela, donde las dificultades son más evidentes, hay una increíble resiliencia, una negativa a perder la esperanza incluso frente a obstáculos abrumadores. Nos recuerda que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de mantenernos informados, de participar en el pensamiento crítico y de exigir cuentas a nuestros líderes sin importar dónde vivamos en el mundo. Porque al final no se trata solo de señalar con el dedo o quejarnos de la situación. Se trata de participar activamente en la construcción del mundo en el que queremos vivir. Y eso comienza con la concienciación, con la comprensión de la complejidad de estos problemas y con el diálogo reflexivo. Así que mantengamos viva esta conversación. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué preguntas te surgen después de escuchar estas historias? Estamos aquí para analizarlas juntos, explorar diferentes perspectivas y tal vez encontrar algunas ideas inesperadas en el camino. Porque como hemos visto incluso en los momentos más caóticos, siempre hay espacio para el aprendizaje, el crecimiento y tal vez incluso un poco de esperanza. ¿Estás listo para la última parte de este viaje? Por supuesto. Hay mucho más que descubrir y analizar. Hemos viajado desde las silenciosas ansiedades de Canadá hasta el bullicioso teatro político de México. Sí.
Y la desgarradora crisis en Venezuela. Uf, terrible. ¿Qué hemos aprendido en este viaje? Que los errores de los gobiernos no se limitan a una región o sistema político. Sí. Son un fenómeno global, con consecuencias que se extienden más allá de las fronteras nacionales. Es como ese dicho, cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Ja, ja, ja. Pero en este caso es más bien un terremoto político, Sí. que sacude los cimientos de sociedades enteras. Y no se trata solo de los grandes errores que acaparan los titulares, ¿verdad? No. También se trata de las decisiones aparentemente pequeñas, las prioridades equivocadas, la lenta erosión de la confianza entre los gobiernos y las personas a las que se supone que deben servir. Como termitas en los cimientos, Exacto. debilitando lentamente la estructura hasta que un día todo se derrumba. Y ahí es cuando. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. Nos sentimos abrumados, cínicos, listos para tirar la toalla y retirarnos a una isla desierta. Tentador, ¿verdad? Ya. Pero eso es exactamente lo que los que están en el poder esperan. ¿Qué esperan? Apatía, desinterés, una sensación de impotencia. Mm. Prosperan en una población dividida y distraída. Pero aquí están las buenas noticias. Cuéntame. No somos impotentes. Claro que no. Tenemos voz, voto y la responsabilidad de usarlos. Exacto. Este deep dive no se trata de pesimismo. Es una llamada de atención, un recordatorio de que tenemos un papel que jugar y no podemos permitirnos quedarnos al margen. Totalmente de acuerdo. Piénsalo como una liquidación de compromiso cívico. ¿Me gusta la idea? Es hora de aprovechar esas oportunidades de descuento para marcar la diferencia. Entonces, ¿qué pasos concretos podemos tomar? Bueno, en primer lugar, mantenernos informados. No te limites a los fragmentos de sonido y las redes sociales. Investiga más, busca perspectivas diversas y cuestiona tus propias suposiciones. Buen consejo. Involúcrate en la política local, asiste a las reuniones del ayuntamiento, escribe a tus representantes, apoya a las organizaciones que se alinean con tus valores. Participar activamente. Y sí. Y lo más importante, hablemos entre nosotros. Tengamos esas conversaciones incómodas, salvemos las divisiones, encontremos puntos en común. Porque ahí es donde comienza el verdadero cambio a nivel de base, con la gente común uniéndose para exigir algo mejor a sus líderes. No dejes pasar esta liquidación de presidentes. Da un paso al frente, alza la voz y hazte oír, porque el futuro de nuestro mundo depende de ello. Es hora de tomar las riendas y construir el futuro que queremos. Y con esto concluimos este Deep Dive. Hasta la próxima, mantente curioso, comprometido y despierto. Llévele ya, Milla. Sigan explorando.